Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Ángela Duque, cofundadora de Las Tres Llaves, abogada y experta en insolvencia. Y con ella estaremos hablando sobre insolvencia personal y la ley que la rige. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Ángela Duque, cofundadora de Las Tres Llaves y asesora en temas de insolvencia. Estamos hablando de insolvencia para personas naturales y basados en la ley de insolvencia para personas naturales. Y hoy Ángela nos va a explicar todo este tema muy claro y nos va a servir muchísimo. Ángela, bienvenida a Mercadeo con Voz. Qué bueno tenerte de nuevo aquí después de varios años. Y ya estamos aquí contigo otra vez disfrutando tus temas. Gracias, Maritza. Me siento muy honrada de estar nuevamente acá compartiendo este tema que tanto me apasiona. ¿Y qué es tan importante? Muchísimo. Muy importante porque yo creo que todos hemos tenido en algún momento un tema de insolvencia, de deudas, de quedar mal, de estar agotado por las deudas. Sí. Y no tenemos una solución o no sabemos, la desconocemos completamente. Yo no sabía que existía una ley de insolvencia para personas naturales. Sí. Entonces imagínate lo importante que es que la conozcamos. Sí, así es. Entonces empecemos a contar cuál es esa ley, que no tenemos ni idea. Listo, te cuento un poquito de mí. Hasta el año pasado yo trabajaba como abogada para los acreedores. Entonces yo cobraba cartera para los acreedores y desde septiembre, octubre del año pasado estoy trabajando para el deudor. Después de 19 años de estar de ese lado del cobro, ya estoy de este otro lado y ha sido para mí muy satisfactorio poderle brindar a las personas esta solución que muy poquitas conocen. Sí. Ya cada vez se está conociendo más, porque como decimos algunos, el proceso ejecutivo está diseñado para el acreedor, pero la ley de insolvencia está diseñada para el deudor. Tiene muchísimas ventajas. Entonces, es pues muy satisfactorio estar acá de este lado. De este lado. Y además que traes todo un conocimiento de esos acreedores, cómo la cantidad de disculpas que puede sacar, la cantidad de problemas que uno se puede encontrar ahí cuando uno está llamando a cobrar. Vea, es que necesitamos esta plata, sí, le damos estas opciones, pero la gente en su agobio, pues lo único que puede sacar son disculpas. Exacto. Y toda esa experiencia está aquí ya contigo. Ese es como el valor agregado que ofrezco. Sí, y claro. Es toda esta experiencia del otro lado me permite apoyar al deudor de una forma distinta, más específica y desde la experiencia. Y desde la experiencia. Entonces, si hablamos primero de esas ventajas de la ley de insolvencia, ya para irnos adentrando en el tema, lo primero es que permite al deudor... Pero perdón, Ángela, un minutico antes de... ¿Cuál es la ley de insolvencia? ¿Qué número tiene? ¿Cómo es? Pues me imagino que como todas las leyes tienen un número. Sí, ella está regulada en el Código General del Proceso. Ajá. Desde el 2012. Ha tenido una trayectoria muy larga
Pero lo importante es que ahora en febrero salió una reforma muy importante, que es la Ley 2445 del 2025, que flexibilizó muchísimo más el asunto. O sea, es un tema grueso, complejo de estudiar, complejo de entender, pero lo que obtuvimos con esta norma es una flexibilización mayor, e incluso, que yo sé que manejas aquí temas de comerciantes, pequeños comerciantes también pueden ingresar a esta norma, que es mucho más flexible que la que conocemos empresarial, que es la Ley 1116. Entonces, la ventaja de conocer esta norma, sobre todo esta nueva regulación o esta reforma, es que amplía el espectro muchísimo, flexibiliza y ayuda muchísimo en el proceso. Ya venía hace unos años, pero creo que ahora se está intensificando más. Ahora y se está dando más a conocer. Se está dando más a conocer. Está llegando a más personas que pueden implementarla, beneficiarse de ella. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esa ley? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de un trámite de insolvencia persona natural, pequeño comerciante o persona natural no comerciante, estamos hablando de un proceso de conciliación, no de un trámite judicial. Las personas tienen la confusión que piensan que esto va ante un juez y realmente es un conciliador. Entonces, lo que nos permite esta norma es traer a todos nuestros acreedores a un escenario de conciliación frente a un operador de conciliación que nos permite llegar a un acuerdo con nuestros acreedores que, como la norma lo dice, permita para el deudor una manera flexible, tranquila, de poder pagar sus deudas. Entonces, así como podemos ir directamente donde el acreedor, pues la opción de tenerlos a todos al frente y explicarles lo que nos está pasando y proponerles un plan de pago frente a un conciliador es una ventaja enorme. Obviamente eso tiene una cantidad de trámites, pero entender que es un trámite de conciliación es muy importante, donde estamos en un escenario que se supone que no es de confrontación, sino de llegar a acuerdos con los acreedores. Bueno, entonces, digamos, pues normalmente las deudas que uno tiene pues son con bancos. Sí. O tarjetas de crédito. Pero también hay mucho con personas naturales. Sí. Pero entonces, digamos, en el caso de los bancos, que no sé, pues, o supongo yo que la mayoría de personas que tienen como este tema, entonces uno tiene que llamar al banco, Bancolombia, Colpatria y Itaú. Sí. Y les digo, los reúno para hacer una conciliación. Realmente el trámite se hace ante un centro de conciliación. Entonces tú solicitas... Como de Cámara de Comercio. Eso. Sí, un centro de conciliación, generalmente el domicilio del deudor. Lo que solicitamos en el centro de conciliación es que allá llamen a todos nuestros acreedores. Nosotros hacemos la relación de las acreencias, el valor que estamos debiendo, los contactos, o sea, nosotros hacemos como todo el trámite de solicitud, y es el centro de conciliación el que llama a cada uno de los acreedores con la información que le entrega el deudor. Entonces es el centro de conciliación el que cita a la audiencia a una hora determinada, y allí deben asistir representantes de las entidades, sea de personas bancos jurídicas o de personas naturales, porque sí hay deudas también con personas naturales, claro. Muchísimas. Entonces, bueno, uno llama y, bueno, ¿cuál es la ventaja de eso? La insolvencia tiene unas ventajas enormes. La primera, le permite al deudor respirar. ¿Por qué? Porque ya los acreedores no te pueden hacer cobros, ni prejurídicos ni jurídicos. ¿Qué significa eso? No te pueden llamar a cobrar, no te pueden iniciar procesos ejecutivos. Si hay procesos ejecutivos en curso, se suspenden. Ya no se pueden tramitar más medidas cautelares, todo tiene que ser a través de la conciliación. Entonces, ¿qué le permite al deudor el asunto? Por lo menos tener la tranquilidad de respirar para poder analizar cómo llegar a un acuerdo, porque es que muchas veces la presión del cobro y la presión del proceso no le permite al deudor llegar a acuerdos mucho más sencillos. O sea, la presión antes es muchísimo más... Es enloquecedora. Enloquecedora, es muchísimo más el estrés para el deudor. Bueno, Ángela, vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos con Ángela Duque y la ley de insolvencia para personas naturales. Ángela, ¿esta ley de insolvencia aplica para todos los casos? Bueno, en ese aspecto me gusta mucho analizar el caso particular, porque he podido identificar que no para todos los casos aplica. Hay otros colegas que consideran que sí y mandan a insolvencia, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Eso depende de muchísimos factores. Mira, yo relaciono mucho la enfermedad financiera, yo lo llamo enfermedad financiera, con la enfermedad física. Sí. No es lo mismo tener una gripa, tener un problema del corazón o tener un cáncer. O sea, debe ser tratado de manera diferente. La ley de insolvencia es un caso para mí, desde mi punto de vista, mejor dicho, el abogado experto en insolvencia es el oncólogo financiero, por decirlo así, porque es un volver a arrancar de cero, como extirpar el tumor y volver a empezar. Y muchas veces la enfermedad que tenemos financiera no necesariamente se resuelve con una intervención quirúrgica de este tamaño, sino que podemos o llegar a acuerdos con la entidad con la que estamos endeudados, o hay otras salidas, otras soluciones, o salir de algún activo. O sea, hay que hacer un análisis completo, desde centrales de riesgo, desde los activos que tienes, el endeudamiento total, los bienes, tu nivel de ingresos, y dependiendo de la situación particular, yo recomiendo o no ingresar a este trámite, pero es caso a caso. Bueno, entonces, ¿este mecanismo cómo funciona exactamente? Los requisitos. Sí, ¿cómo funciona, cómo acceder a él? Bueno, lo primero es que hay que cumplir unos requisitos. Entonces, como te decía, desde febrero de este año, ya el trámite de insolvencia de persona natural, que es más flexible que el empresarial, que la ley 1116, permite ingresar a pequeños comerciantes, que antes estaban como en un limbo jurídico, que no cabían en la ley 1116 y tampoco cabían en esta. Esta norma les permite ingresar. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 2 o más acreedores con 90 o más días en mora. O sea, estarle debiendo a 2 o más personas con 90 días o más. O que se haya iniciado el cobro prejurídico o jurídico de 2 o más acreencias. O sea, 2 acreedores que ya me estén cobrando. Hay abogados que interpretan de una manera, otros que interpretan de otra. Yo pensaría que como está redactada la norma, desde que me estén cobrando, así sean dos o más acreedores, yo ya puedo ingresar a la norma. Bueno, esos cobros, digamos, de pagadiarios que son como tan violentos. Esto es un tema en el que tenemos diferentes puntos de vista los abogados. O sea, a mí me parece un tema muy delicado llevarlos a la insolvencia. Sin embargo, si hablamos desde el punto de vista estricto, deberían ir a la insolvencia, porque la insolvencia tiene un principio de universalidad. Allá debes llevar a todos los acreedores, o sea, a todas las personas que les estás debiendo. Si le estás debiendo un pagadiario, pues se supone que hay que llevarlo allá. Pero es un tema... El problema es que vaya. El problema es diferente. Es distinto. Sí, es diferente. Es distinto, pero se supone que debería... Se supone desde el punto de vista jurídico que todos los acreedores... Y como acreedor debería estar ahí. Debería asistir. Bueno, y que el total de la cartera que yo tenga en deuda sea o en mora sea el 30% o más. Y para las ¿El 30% de qué? Del endeudamiento. Del endeudamiento. Ya de los 90 días o más, sume 30% del endeudamiento total. ¿Sí? O sea, del 100% de lo que debo, el 30% tenga 90, esté en mora de 90 o más días. Y para las personas naturales, pequeños comerciantes, hay una disposición adicional, y es que sus activos no sumen más de 1.000 salarios mínimos, excluyendo la vivienda y el vehículo que se utiliza para trabajo. Esos son como los requisitos básicos que trae la norma. Ahora hay que hacer un análisis financiero y hay que hacer un análisis particular de si justifica o no ingresar a la ley o al trámite. Entonces, ¿cuándo se debe considerar que uno debe ingresar a la ley? Pues después de analizar todos estos requisitos, bueno, tengo el 30% o hasta más, tengo más de 90 días. Con 2 acreedores o me están cobrando. Exacto, tengo eso, entonces, ¿justifica o no justifica? ¿Cómo saber eso? Dependiendo de muchos factores. Ya esto es un tema más de análisis particular que yo hago con mis clientes. No a todos los llevo a insolvencia. Por ejemplo, si tengo un nivel de ingresos y tengo una deuda que me permite todavía llegar a un acuerdo directo, pues es muchísimo fácil llegar a acuerdos directos. Las entidades también ofrecen descuentos. Hay que tener en cuenta que el trámite de insolvencia tiene unos costos. Entonces hay que sopesar si sí justifica
los costos del trámite, tanto de los honorarios de los abogados como el costo de los centros de conciliación, si sí me justifica o si es muchísimo mejor para mí llegar a un acuerdo directo con la entidad, porque las entidades también hacen descuentos, tienen planes, también tienen flexibilidad a veces en los pagos. Entonces, si me permite llegar a un acuerdo con la entidad, si tengo ciertos niveles de ingresos, pues no justificaría la ley de insolvencia. Pero hay casos muy extremos, Maritza, que yo digo, definitivamente esta es la salida, o sea, no encuentro otra. Cuando ya no hay otra salida y necesitas definitivamente frenar los procesos, ya te van a quitar la propiedad, estás embargado y ya no hay manera, o sea, está a punto el remate y ya no hay manera de solucionarlo porque la situación financiera no te lo permite, no hay los ingresos suficientes, esta es una opción. ¿También se puede convertir en una opción de evadir las deudas? Es como el tema que le preocupa a los acreedores, el tema de evadir la deuda. Sin embargo, si miramos el espíritu de la norma, no está diseñada para evadir las deudas. Está diseñada, por el contrario, para poderlas pagar bajo las condiciones del deudor, permitiéndole flexibilidad al deudor, dependiendo de sus ingresos, de poder pagar. Y aquí en este trámite debemos partir de la buena fe del deudor, nunca de la mala fe. Entonces no podemos partir que el deudor simplemente no quiere pagar, no, debemos partir de que quiere pagar, que por eso está llamando a todos los acreedores. Es tanto su interés en el pago y en la solución de las deudas que está llamando a todos sus acreedores para llegar a acuerdos. Ahí se ve la buena voluntad. Se supondría que sí. Se parte de ese principio. Y sí, se debe partir del principio de buena fe. Bueno, ¿pueden existir algunas consecuencias negativas? Hay que analizar específicamente cuáles son las consecuencias por el solo hecho de incurrir en mora y compararlo con la norma, con la ley de insolvencia. Siempre que me siento con mis clientes, les explico, mira, tienes que entender cuáles son las implicaciones del no pago. ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, que te van a llamar. Segundo, que te van a demandar y que te van a embargar los bienes que tengas embargables. Claro. Y el tercero, que te van a reportar en centrales de riesgo. ¿Qué pasa con la ley de insolvencia? Primero, no te pueden seguir llamando, o sea que eso es una ventaja. Ni te pueden cobrar ejecutivamente porque debemos ir al trámite. Eso es una ventaja. ¿Cobro ejecutivo es de juzgado? Sí, de juzgado entonces no te pueden llamar ni te pueden cobrar ejecutivamente porque ya están involucrados en la ley de insolvencia los acreedores. En tercer lugar, es la consecuencia del reporte en centrales de riesgo, que se puede acelerar la retirada del reporte negativo un poquito con la ley de insolvencia bajo ciertas condiciones y parámetros. Pero igual, estemos o no en insolvencia, vamos a tener que, por decirlo así, cargar con ese reporte negativo por determinado tiempo. Entonces, el que te garantice que con la insolvencia ya vas a salir de centrales de riesgo, vas a estar bien reportado, vas a acceder a la vida financiera de una vez, no es verdad. Así como cuando nos enfermamos físicamente y debemos tener paciencia con el tema de la recuperación, cuando nos enfermamos financieramente también tenemos que tener paciencia con la recuperación. Para recuperarse. Entonces, las consecuencias, si lo miramos desde el reporte en centrales, es básicamente casi lo mismo, muy parecido como yo lo percibo. Ahí me queda una inquietud, pero vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos el mercadeo con vos, con Ángela Duque y la ley de insolvencia para personas naturales. Ángela, ahí me quedó en el tema del reporte en las centrales de riesgo. Me surge una inquietud cuando hay esas amnistías que saca el Congreso, que saca una ley para borrar, entonces pague y se le borra todo ese historial negativo. Sí. Entonces, ¿esta negociación podría entrar en esas amnistías? En este momento no hay una amnistía como la que hubo en lo que se llamó la ley de borrón y cuenta nueva, que salió nueva, sí, en el COVID en su momento, que personas que hacían pagos a los 6 meses salían del reporte. Sin embargo, esa norma continúa vigente en algunos aspectos. Entonces, para dejar claro, lo máximo que podemos estar reportados negativamente, el reporte positivo puede permanecer indefinido, pero el reporte negativo, lo máximo son 8 años, estés o no en mora. Es decir, así yo no pague, yo no puedo permanecer reportado negativamente más de 8 años. Sin embargo, si yo pago antes de 2 años, la permanencia de ese reporte negativo sería el doble de la mora. Entonces, o sea, si 4. Si por ejemplo, si tuviste una mora de 2 años, entonces... Menos de 2 años sería el doble del tiempo, entonces menos de 2 años se mora. Entonces, si estuve en mora 1 año, lo máximo son 2 años. Si sobrepaso de 2 años, lo máximo serían 4 años. Sí. O sea, si yo estuve en mora 2 años y pagué, a los 4 años yo ya tendría derecho a que me levanten el reporte. Pero así no pague, lo máximo que yo puedo estar reportado es 8 años. Entonces, independiente si ingreso o no ingreso a la ley de insolvencia, ese tiempo sigue corriendo a mi favor. Eso se llama la caducidad del dato negativo, que es distinto a la prescripción de la obligación. Ahí no significa que la obligación haya prescrito. Para eso se necesitan el cumplimiento de otros requisitos. Pero el dato negativo, tengo el derecho como deudor de que me lo retiren cuando se cumplen esos tiempos. Lo de la ley de borrón y cuenta nueva fue una amnistía en ese momento, que se pagaba a los 6 meses, se levantaba el reporte. Ese ya no está, porque ya el tiempo pasó. Sin embargo, de esa norma quedó que el máximo del reporte es 8 años. Eso fue esa norma. Sí, en ese aspecto quedó vigente. La ley de insolvencia por sí sola no te quita el reporte negativo en centrales de riesgo. Como te decía, debes en cierta forma soportar ese reporte por un tiempo. Bueno, entonces digamos que ya pasaron, debiste más de 8 años, pero entonces ese cobro va a seguir a través de llamadas. A mí me pueden seguir llamando y me pueden seguir cobrando. Por ejemplo, no ingresé a la ley de insolvencia. Me pueden seguir llamando y me pueden seguir cobrando. Pero yo tengo derecho a que el reporte negativo sea retirado. Entonces yo puedo solicitar tanto un derecho de petición a la central de riesgo como a la entidad financiera, que es la que envía el reporte, que por favor me saquen el reporte, o sea, que ya no aparezca el reporte negativo. Pero eso no significa que yo no deba la obligación. Eso no te libera de nada, de pagar. Una cosa es la caducidad del dato en centrales, que es una ventaja no estar reportado, y otra cosa es la prescripción de la obligación. Son 2 conceptos distintos. Bien interesante. Bueno, ¿qué tipo de créditos puede ser sujeto de esta ley de insolvencia? Por ejemplo, ¿los créditos hipotecarios pueden ser sujetos de la ley de insolvencia? Cualquier obligación o cualquier acreencia que tengamos puede ser emitida en el trámite de insolvencia, sea tarjetas de crédito, sobregiros, créditos con personas naturales, los leasing, los hipotecarios, e incluso todos deben llevarse al trámite. No podemos dejar ningún acreedor por fuera. Es uno de los requisitos fundamentales de esta norma, por lo que te decía al principio, el principio de universalidad. Todos los acreedores deben estar incluidos en el trámite. Si se nos pasa alguno, se podría declarar la nulidad incluso del trámite. Todos los acreedores deben ser llamados, incluso aquellos que estén al día. Si estoy al día con algún acreedor, también debo llamarlo a la insolvencia. Si estás al día también. Sí, a todos los acreedores, al día o en mora. Todos entran ahí en la misma bolsa. Todos entran en la misma bolsa. O sea que no es solamente, pues uno tiene créditos, pero no quiere decir que sea una ley de insolvencia para los que están... Para los que están en mora, no. Es que es una ley la ley de insolvencia se mira más como... Es de ley de insolvencia porque no tenés con qué... deudor en general. Entonces, si la situación en general del deudor es de cesación de pagos, pues se supone que todos los acreedores están interesados, incluso los que están al día. Incluso los que están al día. Sí. Vea, interesante eso. Sí. Porque uno creería que es solamente para la mora. Sí, eso es una duda que le surge mucho a los clientes,
Incluso las obligaciones que están al día las siguen pagando después de la insolvencia y no se puede seguir pagando. Ah, ¿no? Ya no le puedes pagar a ningún acreedor mientras esté en O sea, entonces hay nulidad. Si uno se le olvidó, por ejemplo, reportar el crédito de vivienda que lo tengo al día. Y llegamos a un acuerdo con los otros acreedores, ese trámite se puede declarar nulo porque faltó incluir un acreedor. Vea. Sí. Sí. Puede tener tiene muchas bemoles, tiene muchas cosas. Cuentos, uno sí. ahí a tener en cuenta. Así es, Maritza, sí. Hay mucho que tener en cuenta. Bueno, Ángela, digamos, ¿qué otros tipos de créditos o bueno, pues ya tenemos pues un crédito con persona natural, también incluye ahí, pero bueno, si a uno se le pasa, porque el crédito con persona natural pues no está reportado, pues no está como en el sistema financiero, entonces a usted se le pasó se me olvidó contar y apareció el señor, entonces sí, también puede llegar y decir, no me llamaron, yo tengo una creencia y no me la tuvieron en cuenta, entonces si llega, también se tiene que aclararlo todo el trámite, porque no fue llamado. Bueno. Igual allí también caben las deudas, por ejemplo, con la DIAN, los impuestos prediales, todo lo que tenga que ver con impuestos también. Los prediales también. Todo lo que tenga que ver con impuestos. Con deuda, pues porque deudas un impuesto fiscales es una deuda. deben ingresarse a la ley de insolvencia. Todo. La DIAN también. Todo, la DIAN, absolutamente todas las deudas que tengamos. Bueno. Ellos pues tienen categoría, una mejor categoría, son de primera categoría, pero todos deben ingresarse a la ley. Pues lo que es en materia de impuestos entra de primero. Sí, entra de primero. Entra de primero en la negociación. Sí. Bueno, y además, se tendría que pagar primero, pero eso es otro tema que ya es de mayor profundidad. De mayor estudio. De mayor profundidad, sí, de mayor análisis. Bueno, Ángela, tus redes sociales, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente porque este tema da para mucho. No, esto es gigante. Pero por lo menos en redes sociales para que te consulten, para que te busquen y aprendan por ahí, tengan el conocimiento y puedan llamarte para este tema tan importante. Claro que sí, estamos en Instagram como @las3.llaves. Allí nosotros trabajamos temas tanto preventivos desde 3 áreas, espiritual, social, psicológica, desde diferentes aspectos para evitar situaciones financieras difíciles basado en la experiencia que tenemos. Y también allí se puede agendar cita para asesoría personalizada en estos temas de insolvencia o de resolución de deudas. Todo a través de Instagram. De Instagram, sí, ahí está todo, lleva directo el link como para el WhatsApp. Listo. Mil gracias, Ángela. No, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y este espacio. Y esperamos tenerte aquí. Claro que sí. Para profundizar mucho más de todos estos temas que son muy importantes y muy enriquecedores. Muchas gracias, Maritza. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Con repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles por Radio Global Coach PNL.com en España a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.